Hamilton Abad, es primera vez que hacemos una entrevista en 3 etapas. ¿Ya? ¿Ya? Bueno. Entonces, 3 tiempos, ni siquiera es como en el fútbol. Gracias por su paciencia y por su presencia. Pero el tema lo ameritaba. Primero, ¿cómo les fue con el taller de Solca este martes 10 de la mañana, en donde tienen un club con 70 miembros en este tema de la diabetes? Sí, bueno, gracias. Estamos en tiempos adicionales, entonces espero que los aprovechemos bastante bien. Bueno, el día martes, a partir de las 9 de la mañana, en la parte del parqueadero de Solca, se hizo una casa abierta donde estuvieron invitados los pacientes no solo con diabetes, sino también pacientes oncológicos sin diabetes, porque la idea es precisamente hacer propaganda, que la gente conozca y difundir esto, ¿no? Entonces, tuvimos 3 carpas. En la carpa de endocrino estuvimos haciendo mediciones de glucosa a nuestros pacientes del club y a los pacientes oncológicos. En la segunda carpa estuvieron los médicos nutricionistas que estuvieron dando asesoría nutricional a los pacientes, y en la tercera carpa estuvo psicología también, haciéndoles charlas y apoyo psicológico a ellos también. Preguntas varias, de las que me mandaron y de las que recuerdo. Primero, ¿cómo es posible que haya niños diabéticos si no han tenido suficiente transcurso de malos hábitos como para hacerlo? Bueno, depende del tipo de diabetes. Primero, si es que hablamos de diabetes tipo 1, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la cual se caracteriza porque el páncreas deja de producir insulina. Entonces, hay una cascada de procesos autoinmunes que dañan las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir insulina, y el páncreas de estos niños adolescentes dejan de producir insulina. ¿Y con esa debilidad o carencia se nace, es congénito o se produce en algún momento el crecimiento? Hay factores hereditarios que tienen ellos, una predisposición genética que la tienen, y hay algo que dispara esa predisposición. Entonces, ellos, al tener una deficiencia absoluta de insulina, ellos dependen de insulina para vivir. Si no se ponen insulina, se pueden morir. Y ahí viene la segunda pregunta, que la compensan como usualmente. ¿Es solo con la famosa inyección o hay otro tipo de medicamentos / tratamientos? Si es que es la diabetes tipo 1, solo insulina. Solo insulina. Eso. Imagínense que más o menos a inicios del siglo, antes de que se descubriera la insulina por Banting en Canadá, y de hecho el 14 de noviembre es el natalicio de él, cuando esas personas desarrollaban diabetes y se sabía que tenían diabetes tipo 1, se morían. No había tratamiento para ellos. Ok, tercero, ¿por qué a veces las dosis de insulina a administrarse a un paciente durante el día llegan a ser 3 o más? ¿Y cómo hace un paciente para no quedarse dormido o no perder el horario de la regularidad con que se debe administrar la insulina? ¿Tiene algún tipo de aviso orgánico en el cual él siente que le falta y es el momento, o hay una regularidad de horas? Bueno, esa es una pregunta un poco más compleja, porque depende del esquema de insulina que se aplique. Si se aplica múltiples dosis, hay pacientes que van a requerir una sola dosis de insulina, dependiendo del tipo de diabetes. Si hablamos de diabetes tipo 1, como en los niños que acabamos de hablar, ellos sí requieren 3, 5, 7 veces aplicarse insulina en el día, y 2 tipos de insulina diferentes. Y si hablamos de la diabetes tipo 2, es un tipo de diabetes diferente. Esa sí se asocia a los hábitos alimenticios. Incluso ahora hay muchos niños y adolescentes con diabetes tipo 2, pero eso sí son por malos hábitos alimenticios, por de pronto diabetes gestacional durante el embarazo, que las madres ganan mucho peso durante el embarazo, y bueno, todo el sedentarismo también asociado al estilo de vida. Y ahí venía la cuarta pregunta. Cuando la diabetes es por hábitos alimenticios no saludables, ¿es reversible? Es decir, si una mala forma de vida la creó, el sanear esa forma de vida, ¿la puede frenar o eliminar? Bueno, hasta ahora lamentablemente no se ha encontrado la cura para la diabetes. O sea, cuando una persona desarrolla diabetes, y voy a hablar de la diabetes tipo 2, para que una persona llegue a tener diabetes tipo 2, hay una destrucción de aproximadamente entre el 60 y el 80% de las células beta que producen insulina. Es decir, estas personas ya de inicio, cuando se les sube el azúcar, tienen poca cantidad de células beta. Entonces, eso ya no se puede recuperar. Sin embargo, se sabe que las personas con malos hábitos alimenticios, al momento de que debutan y tienen una dieta adecuada, bajan de peso, la diabetes entra en un stand-by. Es decir,
no se revierte, pero entra en remisión, esa es la palabra. Y suelen no requerir tratamiento. Yo estoy cerca de lo uno y estoy empeñado en lo otro. Comencé fasting al mediodía hoy otra vez, me hizo muy bien. Cuando estuve de vacaciones bajé de peso y mantuve el peso, y ahora que he parado 6 días del ejercicio, subí 3 kilos. No puede ser esa cuestión. Gisela, buen día. Le pregunta al doctor Hamilton Abad sobre el tema que estamos tratando, diabetes. Doctor Abad, buenas tardes. ¿Hay formas de cómo empezar a detectar que puedo sufrir de diabetes? Por ejemplo, leía que normalmente es la gente que tiene mucho peso o está en sobrepeso, pero no siempre es así. ¿Cómo puedo empezar a detectar, aparte de las pruebas y los exámenes, los controles regulares? Bueno, hay factores de riesgo que son no modificables. Por ejemplo, si tenemos familiares con diabetes, tenemos más riesgo de tener diabetes. Si somos latinos, nosotros como latinos tenemos más riesgo de tener diabetes que, por ejemplo, los caucásicos. ¿Por qué? ¿Que tenemos los latinos? Tenemos más predisposición de resistencia a la insulina. Entonces, eso genéticamente es algo nuestro. Y hay factores modificables. Por ejemplo, sí, una persona con sobrepeso o obesidad, más que todo, aquí viene la parte de la circunferencia abdominal. Si una persona tiene una circunferencia abdominal muy grande, hay mucho más riesgo de tener diabetes. Si una persona es sedentaria, también. Pero, ¿qué es lo que puede predisponer o qué le puede hacer pensar a una persona que tiene diabetes? Los síntomas. Empiezan, por ejemplo, a tener mucha sed, a orinar muchas veces en el día o durante la noche, suelen tener más hambre de lo normal, pierden injustificadamente peso y tienen un cansancio. Tengo 3 de 5, los 3 primeros tengo, el 4 de 5 no. Hay que medir la glucosa. Claro, ¿Cómo se mide la glucosa? En sangre. Para diagnóstico, mejor la sangre venosa. Voy a hacer la prueba. En ayunas. Normalmente, sorry, le puede sonar una pregunta tonta, pero ¿la diabetes es siempre porque consumo demasiado azúcar? La diabetes tipo 2 no necesariamente... Cualquier tipo de diabetes, digo. No. La diabetes tipo 1 es diferente. Esa es de origen autoinmune, nuestro propio cuerpo daña las células beta del páncreas. La diabetes tipo 2 sí se asocia a malos estilos de vida, alto consumo de carbohidratos, productos procesados, y eso sí nos puede predisponer a desarrollar diabetes, el sedentarismo también. Pero bueno, si nosotros compensamos una dieta de pronto no tan buena, pero hacemos bastante ejercicio, puede ser que haya un equilibrio, pero la actividad física es fundamental. Lo último, no voy a decir quién, siempre lo lamentaré. Fue un político pundonoroso y honesto. Hizo una gran gestión como embajador en España. Me consta porque en esa época estaba yo en Ecoavisa, y a una amiga que iba a Italia a reencontrarse con su marido la detuvieron en España y la metieron a la cárcel, acusada de trata de blancas, por si acaso, y tenía sus documentos migratorios en orden. Llamé a este embajador para que interviniera, y no solo intervino, fue personalmente a la cárcel, se involucró en el tema y la sacó. Él, desgraciadamente, un día tomó un poco más de lo normal, se quedó dormido y no volvió más, porque se olvidó de la dosis de insulina que le tocaba. ¿Qué opera en ese instante que una persona se muere cuando, llegado el momento de ponerse su inyección, no lo hace? ¿Qué pasa con el organismo? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Yo supondría que lo que sucedió, si fue una muerte súbita así, si es que era una persona con diabetes tipo 2, el alcohol potencia la acción de los medicamentos antidiabéticos. Los hace que funcionen más fuertes, sea tabletas o sea insulina. Entonces puede ser que no haya sido que él no se puso la insulina, sino que el efecto del alcohol causó un bajón muy drástico de azúcar y una hipoglucemia. Un bajón muy fuerte de azúcar puede producir un infarto al corazón o un infarto cerebral, y eso es algo muy serio. En una persona en estado etílico puede ser fatal. Y más aún con esa edad y ese sobrepeso, sí. Aproximadamente 70 años. Sí. Gracias por sus 3 presencias, por sus lecciones y por sus advertencias, doctor. Cuando venga de su viaje al extranjero nos avisa. Muchas gracias por la invitación, para mí es un gusto. Gracias por permitirme participar y más que todo dar a conocer acerca de esta enfermedad muy peligrosa que se considera
actualmente una pandemia. No es infecciosa, pero es una pandemia. Una pandemia. Es decir, que afecta a toda la población en todas partes del mundo. Hay 400, hasta el 2019, de acuerdo a la IDF, la Federación Internacional de Diabetes, hay 435 millones de personas con diabetes en el mundo. Y la proyección de aquí a 15 años es que de 435 suba a 700 millones. Es el 5% de la población mundial. Es terrible. Es Casi terrible. doble. Sí. Ok. Médico endocrinólogo de Solca, Guayaquil, Hamilton Navarro.